Durante el desayuno, mi hija sonrió y me dijo, «Pero tengo una sorpresa para ti». Me entregó un sobre, y dentro estaba la deuda de su esposo, de $400,000. Hay que pagarla para el lunes. Ah, añadió él con frialdad. Cuando me negué, mi hija me tiró café caliente y su esposo gritó, «¡Fuera de aquí!». Una hora después, llegó la policía, pero eso fue solo el comienzo de la venganza que destrozaría sus vidas para siempre. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La luz de la mañana entraba por las ventanas de mi cocina. Se veían las sombras de siempre en el suelo de linóleo. El vapor salía de mi taza de café mientras pasaba a otra página del Tribune, leyendo la sección de deportes sin mucho interés. En octubre, Chicago siempre tenía este aire claro. El aire, la luz, hasta mis pensamientos se sentían más nítidos. «Papi, tengo una sorpresa para ti», dijo Berta. Su voz sonaba así de brillante cuando quería algo. Levanté la vista del periódico y la vi en la entrada del pasillo. Tenía un sobre de manila apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. Sonreía mucho, pero vi algo raro en sus ojos, un nerviosismo que no pegaba con su tono alegre. Detrás de ella, apareció Mark, con los brazos cruzados, apoyado en la encimera de la cocina. Se veía muy seguro, como si la casa fuera suya, pero no lo era. Esta era mi casa, mi cocina, mi rutina mañanera que ellos estaban interrumpiendo. ¿Qué clase de sorpresa? Doblé el periódico con cuidado y lo puse al lado de mi tostada a medio comer. El café se había enfriado mientras leía, pero le di otro sorbo. Quería ganar tiempo para mirarles bien las caras. La risa de Berta sonó forzada. «Ábrelo y verás». Me dio el sobre con las manos temblorosas. Primero vi la dirección del remitente. Era un bufete de abogados del centro del que nunca había oído hablar. Luego noté lo pesado que era, lleno de documentos que crujían al darle la vuelta. «Ándale, Mara». La voz de Mark cortó el silencio de la mañana como un cuchillo. «Estábamos esperando para compartir esto contigo». El sobre se rompió fácil por el borde. Los papeles se desparramaron por mi mesa de desayuno. Membretes oficiales, números en columnas ordenadas, firmas que no conocía. Mis ojos iban de una página a otra, intentando entender qué estaba viendo. Eran estados de cuenta de tarjetas de crédito, documentos de préstamos, recibos de casinos, todos a mi nombre, todos mostrando deudas que me apretaban el pecho. ¿Pero qué chingados es esto? Las palabras me salieron más duras de lo que quería, pero la taza de café me temblaba en la mano. La bajé antes de que se me cayera. «Esas son tus deudas, papi». La voz de Berta ya no sonaba tan dulce. «Las encontramos entre tus papeles cuando te ayudábamos a organizar el mes pasado. ¿Te acuerdas?». Yo no me acordaba. Me acordaba de que vinieron diciendo que querían ayudarme a organizar mis cosas, que revisaron los cajones de mi escritorio y los archivadores mientras les preparaba el almuerzo, pero ni de chiste me acordaba de haber firmado por $400,000 en deudas de juego. Nunca he puesto un pie en un casino en mi vida. Extendí los papeles para verlos mejor, revisando fechas y lugares. Las Vegas, Atlantic City, casinos flotantes de por ahí que ni conocía, y mucho menos había visitado. Mark se acercó a la mesa. De repente, su presencia se sentía intimidante en mi propia cocina. La memoria ya no es lo que era, ¿verdad? Esas firmas me parecen bastante auténticas. La letra sí se parecía a la mía, demasiado. Tomé uno de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Lo acerqué para ver la luz. La firma al pie era perfecta. Cada curva y cada trazo, justo como yo lo habría escrito. «Esto hay que pagarlo para el lunes». El tono de Mark se había vuelto frío, como de negocios. «Si no, lo perderemos todo. La casa, los coches, todo. Lunes». Hoy era lunes. Berta se puso al lado de su esposo. Su frente unido era claro ahora. «No podemos dejar que eso pase, papi. No tenemos a dónde ir». Miré a mi hija, de 35 años, parada en mi cocina con lágrimas en los ojos. Sostenía documentos que destruirían todo por lo que había trabajado. La misma hija a la que crié solo después de que murió su madre. La que mandé a la universidad. A la que ayudé con su boda. A la que apoyé en los fracasos laborales de Mark. La misma hija que me miraba ahora como si yo fuera el problema. Yo no firmé esto. Mi voz salió más baja que antes, pero firme. Alguien falsificó mi nombre. ¿Quién haría algo así? Las lágrimas de Berta empezaron a caer.
¿Quién más tiene acceso a tu información personal? ¿Quién más sabe tu número de seguro social, el apellido de soltera de tu mamá? Todas esas preguntas de seguridad. La indirecta se quedó en el aire entre nosotros como humo. Mark cambió de peso y alcancé a ver un brillo de satisfacción en sus ojos antes de que desviara la mirada. Necesitamos arreglar esto juntos, siguió Berta, estirando la mano por la mesa para tocar la mía, como familia. Pero primero, tenemos que pagar estas deudas antes de que vengan por la casa. Aparté mi mano de la suya y me levanté despacio. Mis articulaciones se quejaron por el movimiento brusco. Los papeles se esparcieron mientras me echaba hacia atrás de la mesa, dejando un desorden de falsas promesas y firmas falsificadas sobre la superficie donde había desayunado cada mañana durante 30 años. Esto no se queda así, dije, mirando de Berta a Mark, y de vuelta. Para nada. Las lágrimas de Berta salieron más rápido ahora, corriendo por sus mejillas como si las tuviera calculadas. Papi, por favor. Somos familia. ¿Cómo puedes siquiera dudar de esto? Se movió alrededor de la mesa hacia mí, con las manos extendidas como si se acercara a un animal herido. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. El funeral de mamá, mi boda. Todas esas veces que dijiste que la familia es lo primero. La familia no falsifica firmas. Yo seguí de pie, manteniendo la mesa entre nosotros. La familia no crea deudas falsas. Mark se despegó de la encimera, acercándose hasta que bloqueó la entrada de la cocina. A ver, espérate un tantito, Mara. Esos documentos son legales y obligatorios. Tu firma, tu número de seguro social, tu responsabilidad. ¿Mi responsabilidad? La risa que se me escapó no tenía nada de gracia. Nunca he jugado un solo día en mi vida. Pregúntale a quien sea que me conozca. La gente cambia. Berta se limpió la nariz con el dorso de la mano. Un gesto que me recordó dolorosamente cuando tenía 7 años y se había raspado la rodilla. Quizás lo olvidaste, quizás el estrés de vivir solo, de manejar todo por tu cuenta. No estoy senil. Las palabras me salieron más duras de lo que quería, pero algo en su tono, esa simpatía tan medida, me dio escalofríos. Mark dio otro paso. Mira a tu alrededor, viejo. ¿Crees que puedes con esta casa para siempre? El jardín, el mantenimiento, llevar las cuentas y el papeleo. Yo llevo las cuentas muy bien. Ah, sí. La voz de Berta se volvió más cortante, porque encontramos estos documentos mezclados con tus papeles del seguro, tus declaraciones de impuestos. Si de verdad estuvieras al tanto de todo, ¿no habrías notado $400,000 en deudas? Ella tenía razón, y lo sabía. Los papeles estaban en el cajón de mi escritorio, ordenados entre mi póliza de seguro de la casa y mi declaración de impuestos del año pasado. Alguien los había puesto ahí a propósito, mezclados tan perfectamente que hasta yo los habría pasado por alto en una búsqueda rápida. Estamos tratando de ayudarte, dijo Mark, con ese tono razonable que la gente usa cuando le explica algo a un niño. Berta y yo hablamos de esto durante semanas antes de traértelo. Pudimos haber dejado que vinieran los cobradores, que se llevaran la casa, pero queríamos darte una oportunidad de arreglar esto. ¿Arreglar qué? Yo no hice nada malo. Entonces, ¿por qué están tus firmas en cada documento? Berta sacó uno de los estados de cuenta de tarjetas de crédito del montón, levantándolo como prueba en un juicio. Mira esta letra, papi. Mírala bien. Miré. La firma era mía. No solo parecida, sino perfecta en cada detalle. La forma en que punteaba las íes, la ligera inclinación hacia arriba de mis letras, incluso la forma en que la pluma se había atorado un poco en el papel donde siempre apretaba demasiado. Cualquiera puede aprender a copiar una firma, dije, pero mi voz no tenía convicción. En 37 lugares diferentes, Mark sacó otro fajo de papeles, solicitudes de crédito, documentos de préstamos, fichas de casino, todo firmado en los últimos 6 meses. ¿Crees que alguien te siguió durante medio año, falsificando tu nombre en deudas de juego? Berta se acercó más, sus lágrimas reemplazadas por algo más duro. No te estamos pidiendo que admitas nada. Te estamos pidiendo que te hagas responsable. Estas deudas existen. Están a tu nombre. Si no se pagan, lo perdemos todo. ¿Nosotros? Miré alrededor de mi cocina, mi cafetera, mis platos en el fregadero, mi calendario en el refrigerador con mi letra, marcando citas médicas y listas de compras. Esta es mi casa.
Técnicamente, sí. La sonrisa de Mark no le llegaba a los ojos, pero Berta ha estado ayudando con los gastos durante meses. Los impuestos de la propiedad la primavera pasada. ¿Te acuerdas del techo nuevo en agosto? Ella tiene los recibos de todo. Claro que me acordaba. Berta insistió en ayudarme cuando le hablé del recibo de los impuestos. Dijo que era lo menos que podía hacer después de todo lo que le había dado a través de los años. Lo de arreglar el techo también fue idea suya, diciendo que le preocupaba que viviera con goteras. Además, añadió Berta, bajando la voz casi a un susurro, ¿a dónde vamos a ir si nos quitan la casa? Mark lleva 3 meses sin trabajo. Nos quedamos aquí porque, de verdad, no tenemos otro lugar. Eso sí que era nuevo para mí. Últimamente venían más seguido, claro, pero yo pensé que Berta solo quería pasar tiempo con su viejo. No me di cuenta de que se estaban quedando aquí por necesidad y no por gusto. Si no pagas estas deudas, continuó Mark, los acreedores irán por cualquier cosa que encuentren. La casa, los coches, hasta las joyas de Berta. Todo se va a perder. ¿Y luego qué? Todos terminaremos en algún albergue del centro mientras los abogados se reparten lo que quede. Berta se sentó en una de las sillas de la cocina, cubriéndose la cara con las manos. No puedo creer que esto esté pasando. Pensé que podíamos manejarlo como familia, arreglarlo juntos, pero si vas a negar la responsabilidad de tus propias acciones. No son mis acciones, pero al decirlo, la duda se coló en mi voz. Las firmas eran demasiado perfectas, demasiado parecidas en tantos documentos, y Berta tenía razón en una cosa. Si alguien hubiera falsificado mi nombre, ¿por qué crear deudas de juego? ¿Por qué no algo más rentable como préstamos bancarios o cuentas de inversión? Necesitamos una solución, dijo Mark, con su tono de negocios otra vez. Hoy mismo, antes de que los acreedores empiecen a llamar. La silla de Berta raspó el linóleo al levantarse de golpe. Su cara cambió de la desesperación llorosa a algo que nunca le había visto. Una rabia fría y calculadora. ¿Sabes qué? Ya me harté de esto. Su voz sonó como un latigazo. Hemos intentado ser razonables. Hemos intentado explicar, pero eres demasiado egoísta para preocuparte por alguien que no seas tú mismo. Se movió hacia la cafetera, con movimientos bruscos y rápidos. 35 años he sido tu hija. 35 años aguantando tu actitud terca y santurrona. Berta, cálmate. Pero algo en su postura me hizo retroceder un paso. ¿Calmarme? Se giró, con la cafetera en las manos, el vapor subiendo de la jarra de cristal. Mi esposo no encuentra trabajo. Estamos a punto de perderlo todo, y tú estás ahí sentado, actuando como si nada de esto fuera tu culpa. El café seguía caliente, podía verlo humear, casi sentía el calor que irradiaba de la cafetera mientras la sostenía a la altura del pecho. Sus nudillos estaban blancos de apretar el asa. Te crié mejor que esto, dije en voz baja. Me criaste para que limpiara tus desmadres. Las palabras le explotaron, y de repente la cafetera se movió, haciendo un arco en el aire con una trayectoria perfecta hacia mi pecho. La vi venir, pero no pude moverme lo suficientemente rápido. El líquido hirviendo me golpeó como fuego, empapando mi camisa de franela y mi camiseta interior en segundos. El calor me quemó la piel y jadeé, tropezando hacia atrás mientras el café goteaba por mi torso. Jesús, Berta. El dolor fue inmediato y abrumador, como si alguien me hubiera puesto una plancha caliente en las costillas. Me quité la tela mojada de la piel, pero el daño ya estaba hecho. Ella se quedó ahí, sosteniendo la cafetera vacía, con el pecho agitado, viéndose tan impactada como yo. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego Mark dio un paso al frente, y su expresión no mostraba sorpresa para nada. Estaba satisfecho. Lárgate, viejo. Su voz era tranquila, casi casual. Esta es nuestra casa ahora. Empaca lo que puedas cargar y sal de aquí. Esta es mi casa. Mantuve la voz firme a pesar de la sensación de ardor que se extendía por mi pecho. Yo soy el que aparece en la escritura. Yo soy el que ha estado pagando la hipoteca durante 30 años. Ya no. Mark se acercó. Lo suficiente para que pudiera oler el cigarro en su aliento. Esos papeles de la deuda lo cambian todo. Para mañana, los acreedores tendrán embargo sobre esta propiedad, pero Berta y yo podemos arreglar algo con ellos. No tenemos nada que perder. Miré a mi hija, todavía aferrada a la cafetera vacía.
la mujer que se acurrucaba a mi lado en el sofá para ver caricaturas, la niña a la que le enseñé a andar en bicicleta en la entrada de la casa, la joven a la que acompañé al altar hace solo 3 años. No me miraba a los ojos. ¿Planeaste todo esto? La verdad me golpeó como agua fría después del café hirviendo. Ustedes dos. Los documentos, el momento, todo. Planeamos resolver un problema, dijo Mark. Tu problema, el que creaste con tus apuestas, tus deudas y tu negativa a asumir la responsabilidad. La camisa mojada se me pegaba a la piel y necesitaba quitármela antes de que las quemaduras empeoraran. Pero más que eso, necesitaba alejarme de estas personas que parecían mi familia, pero actuaban como extraños. Necesito cambiarme de ropa. Empecé a caminar hacia el pasillo, pero Mark se interpuso en mi camino. 5 minutos, dijo. Empaca ligero. Te mandaremos tus cosas después si se nos antoja. Lo miré a los ojos, a este hombre al que había recibido en mi casa, alimentado en mi mesa, tratado de ayudar a encontrar trabajo cuando no dejaba de perderlos. Muévete. Algo en mi tono debió convencerlo de que no iba a echarme para atrás porque se hizo a un lado. Pero sentí su mirada mientras caminaba hacia mi cuarto. También sentí los ojos de Berta siguiéndome. El pasillo me pareció más largo de lo normal, y cada paso enviaba nuevas olas de dolor por mi pecho quemado. Detrás de mí, escuché voces bajas. Mark y Berta, hablando en susurros urgentes, pero no pude entender las palabras. La puerta de mi dormitorio se cerró con un suave clic, y por primera vez en toda la mañana, estuve solo. Me quité la camisa empapada de café con cuidado, haciendo una mueca de dolor cuando la tela se despegó de mi piel. Las quemaduras no eran muy profundas, pero cubrían la mayor parte de mi pecho y la parte superior del abdomen en parches rojos y furiosos. En el espejo de mi cómoda, me veía como lo que era, un hombre de 65 años que acababa de ser traicionado por las personas en las que más confiaba, pero mis ojos estaban claros, y mis manos firmes mientras buscaba una camisa limpia. Querían echarme de mi propia casa. Querían que desapareciera en silencio mientras ellos se quedaban con todo por lo que había trabajado. No tenían ni idea de lo que acababan de empezar. Primero, la camisa limpia. El algodón blanco se sintió fresco contra mi piel quemada, mientras la abotonaba con cuidado, evitando los puntos sensibles donde el café de Berta había hecho su trabajo. Mis manos se movían con eficiencia, a pesar del temblor de ira que las recorría. 30 años vistiéndome para ir al trabajo cada mañana habían grabado la rutina en mi memoria muscular. La maleta bajó del estante del armario con un golpe que sonó demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Todavía podía escuchar sus voces desde la cocina, más bajas ahora, pero urgentes, planeando su siguiente movimiento, probablemente repartiéndose mis pertenencias como si ya estuviera muerto. En la maleta metí ropa para 3 días, mis medicamentos del baño y la carpeta de Manila que guardaba en el cajón de mi escritorio, los papeles importantes que aún no habían encontrado, la escritura de la propiedad, documentos del seguro, mi acta de nacimiento, el testamento que había escrito después de la boda de Berta, todo lo que demostraba que esta casa me pertenecía a mí, no a ellos. En mi cartera tenía $200 en efectivo. No mucho, pero suficiente para salir del paso hasta que averiguara qué seguía. Las llaves del coche tintinearon suavemente mientras las metía en el bolsillo junto con mi teléfono. 10 minutos. Ese fue todo el tiempo que me permití antes de cerrar la maleta y dirigirme a la puerta trasera. No podía arriesgarme a otra confrontación en el pasillo. No cuando Mark podría decidir que las palabras ya no eran suficientes. El aire fresco de la mañana de octubre me calaba la camisa como un cuchillo, cortante y limpio después de la atmósfera asfixiante de la casa. Mi pecho quemado protestaba por el frío, pero seguí caminando por el patio trasero hacia la cerca que separaba mi propiedad de la de Ander. Ander León había vivido al lado durante 15 años, desde que se jubiló de dar clases de historia en la preparatoria. Habíamos tenido muchas pláticas sobre esa cerca, de los Cubs, del clima, de cómo el vecindario había ido para abajo desde que se mudaron las familias más jóvenes. Pero nunca lo había molestado antes. Nunca me había presentado en su puerta pareciendo un refugiado de mi propia vida. La luz de su cocina estaba encendida. Lo podía ver por la ventana, leyendo lo que parecía un periódico mientras sostenía una taza de café. Su rutina mañanera normal, la misma que yo había estado disfrutando hace menos de 1 hora. Llamé a su puerta trasera, tratando de que sonara casual en lugar de desesperado. Ander abrió,
con una bata de felpa azul y una expresión de preocupación que se hizo más grande cuando me miró bien la cara. Mara, ¿qué pasó? Pareces haber visto un fantasma. Peor que eso, cambié la maleta de mano, sintiendo el peso de todo lo que había logrado agarrar. Necesito pedirte un favor, si no te importa. ¿Puedo pasar unos minutos? Él retrocedió de inmediato, haciéndome un gesto para que entrara con la misma hospitalidad que había mostrado cada vez que pasaba a pedirle prestada una herramienta o a devolverle un libro. Su cocina estaba cálida y olía a tocino, el tipo de ambiente mañanero confortable que había perdido en algún punto entre el sobre de Berta y su ataque con café. Siéntate, siéntate, me indicó la pequeña mesa junto a su ventana. ¿Quieres café? ¿Algo de comer? Café estaría bien. Puse la maleta junto a mi silla y me senté despacio, tratando de no hacer una mueca mientras las quemaduras me estiraban la camisa. Tengo una historia que contarte, Ander, y no es buena. Él sirvió café en una taza decorada con un logo descolorido de los Chicago Bears, y me la puso enfrente antes de sentarse en la silla de enfrente. Te escucho. ¿Por dónde empezar? ¿Con la traición de esta mañana? ¿O con el patrón que debí haber visto venir hace años? Hace 4 años, recibí a Berta y a Mark cuando dijeron que necesitaban ayuda para salir adelante. Las palabras me sonaban extrañas en la boca, como si admitiera un crimen que no me había dado cuenta de que estaba cometiendo. El mayor error que he cometido. Las cejas de Ander se levantaron un poco, pero no me interrumpió. Buen hábito de maestro, supongo. Dejar que el estudiante cuente la historia a su propio ritmo. Creí que estaba ayudando a la familia. Le di un sorbo al café, agradecido por el calor que se extendía por mi pecho. Resultó que estaba apoyando a 2 personas que me veían como nada más que una cuenta bancaria andante. Ander se inclinó en su silla, olvidándose del café. ¿De qué tipo de ayuda hablamos? Empezó de a poquito. Berta llamó. Dijo que Mark había perdido otro trabajo. No podían pagar la renta. Podrían quedarse en mi cuarto de invitados por un mes, solo hasta que encontrara algo nuevo. Miré mi café, viendo el reflejo de mi propia estupidez. Un mes se convirtió en 6. 6 meses se convirtieron en 4 años, y Mark nunca encontró trabajo. Ah, sí encontró, pero también lo perdió. 3 trabajos diferentes solo en el primer año. Siempre era culpa de alguien más. Siempre algún jefe que no apreciaba sus talentos. Sentía la vieja frustración creciendo de nuevo. El recuerdo de incontables cenas, donde escuchaba las excusas de Mark. Pero ese no era el verdadero problema. Ander esperó, dejando que el silencio se alargara hasta que yo estuviera listo para seguir. El verdadero problema comenzó en mi garaje. Tenía mis herramientas organizadas como las había tenido durante 30 años. Todo en su lugar, todo etiquetado. Mark decidió que eso era ineficiente. Bajé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. Llegué un día a casa y encontré que había reordenado todo. Cuando le pregunté al respecto, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué? Este es nuestro garaje ahora, Mara. Aquí todos somos familia. Las palabras todavía me dolían incluso 4 años después. Nuestro garaje en mi casa con mis herramientas que había coleccionado durante 3 décadas de trabajo. La cara de Ander se oscureció. ¿De verdad dijo eso? Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si debiera estar agradecido de que él estuviera a cargo de mi propia propiedad. Me levanté, caminando hasta la ventana que daba a mi patio trasero. Esa debió haber sido mi primera advertencia, pero Berta lo defendió. Dijo que solo estaba tratando de ayudar, tratando de que las cosas fueran más organizadas. ¿Cómo reaccionó Berta cuando te opusiste? La pregunta me pegó más fuerte de lo que esperaba. Ella no reaccionó. Ese fue el problema. Su esposo se muda a mi casa, empieza a reordenar mis cosas, reclama posesión de mi espacio, y ella actuó como si eso fuera normal, como si yo fuera un exagerado por querer algunos límites. Por la ventana, vi movimiento en mi cocina, sombras pasando de un lado a otro detrás de las cortinas. Todavía estaban ahí, todavía haciéndose los dueños de la casa que acababan de intentar robarme. De ahí en adelante todo fue a peor. Me volví hacia Ander, quien me observaba con la atención concentrada que probablemente les daba a sus estudiantes cuando batallaban con un concepto difícil. Mark empezó a tratar toda la casa como su territorio personal. Comía mi comida sin preguntar. Usaba mi coche cuando el suyo se descomponía.
Invitaba a sus amigos a jugar póker hasta las 3 de la mañana. ¿Y Berta? Berta ponía excusas. Siempre ponía excusas. La vieja rabia estaba saliendo a flote ahora. 4 años de frustración reprimida, finalmente encontrando una salida. Cuando me quejaba del ruido, decía que yo era demasiado sensible. Cuando me opuse a que sus amigos se bebieran mi cerveza, decía que yo era egoísta. Cuando empezó a traer perros callejeros sin preguntar, decía que yo era un desalmado. Ander negó con la cabeza lentamente. Esto duró 4 años. Y fue a más. Las violaciones de los límites se hicieron más grandes, más osadas. Volví a mi silla, de repente sintiéndome agotado por el peso de mi propia ingenuidad. El año pasado, Mark me convenció de invertir en una oportunidad de negocio, una franquicia de food trucks que supuestamente garantizaba ganancias. ¿Cuánto? $15,000, todos mis ahorros. Me reí, pero sin gracia. Adivina, ¿qué pasó con ese food truck? Nunca existió. Oh, sí existió. Mark lo compró. Claro que sí. Lo usó por 3 semanas y luego lo vendió para pagar una deuda que no había mencionado. Cuando lo confronté al respecto, dijo que el modelo de negocio era defectuoso y que me estaba protegiendo de más pérdidas. La taza de café de Ander golpeó la mesa con un chasquido fuerte. ¿Te robó $15,000 y lo llamó protección? Berta lo apoyó. Dijo que había tomado la mejor decisión posible bajo circunstancias difíciles. Dijo que yo debería estar agradecido de que hubiera limitado mis pérdidas. El recuerdo de esa conversación todavía me apretaba el pecho de rabia. Agradecido por haber sido robado por mi propio yerno. ¿Por qué no los echaste entonces? La pregunta que me había estado haciendo a mí mismo durante la última hora. Porque Berta es mi hija, porque seguía pensando que esto era temporal, que Mark finalmente se enderezaría, porque cada vez que intentaba poner límites, Berta lloraba y hablaba de lealtad familiar y de cuánto me necesitaban. Ander se levantó y rellenó nuestras 2 tazas de café, dándome tiempo para recobrarme. Pero esta mañana fue diferente. Esta mañana me mostraron documentos que decían que debo $400,000 en deudas de juego, deudas que nunca contraje, con mi firma falsificada en cada página. ¿$400,000? La voz de Ander subió con incredulidad. Con todo y calendarios de pagos y avisos de cobro, todo muy oficial. Saqué mi teléfono y deslicé las fotos que había tomado de los documentos antes de irme. Mira esta firma, dime que no se ve exactamente como mi letra. Ander estudió la pantalla. Su expresión se volvía sombría con cada desliz. Esto es fraude. Fraude criminal. Eso fue lo que le dije. ¿Sabes lo que hizo Berta cuando me negué a pagar? Él levantó la vista de mi teléfono, esperando. Me tiró una cafetera de café caliente. La cara de Ander se puso pálida al ver la piel enrojecida visible por encima del cuello de mi camisa. De verdad te quemó. Berta ya no es la misma persona. O quizás nunca fue la persona que yo creía que era. Me desabotoné la parte de arriba de la camisa para mostrarle la magnitud del daño. Pero eso ni siquiera es lo peor. ¿Quieres saber de dónde vinieron realmente esas deudas? Él asintió con gravedad. Ander se acomodó en una sillita junto a la ventana, pensativo. Conozco a algunos abogados de mis tiempos de maestro. Padres de alumnos que son abogados. Exalumnos que se dedicaron al derecho. ¿Qué tipo de abogado buscas? Derecho de propiedad. Para empezar, necesito asegurarme de que Berta y Mark no puedan reclamar ningún derecho legal sobre mi casa. Le di un sorbo al té, sintiendo el calor extenderse por mi pecho, donde las quemaduras del café todavía dolían, y seguramente derecho familiar. No sé qué pasa legalmente cuando tu hija comete agresión y fraude en tu contra. También está la parte penal. El fiscal se encargará de eso, pero quizás quieras tu propio abogado para proteger tus intereses. Ander sacó su teléfono, buscando contactos. Déjame hacer algunas llamadas después de que la policía se vaya. Conozco a alguien que se especializa en casos de abuso a personas mayores. ¿Abuso a personas mayores? La palabra me golpeó como una cachetada. ¿Así se llama a esto? Explotación financiera de un adulto mayor por parte de familiares. Agresión física. Sí, Mara. Eso es exactamente lo que es. Su voz era suave pero firme. Y hay leyes específicas diseñadas para proteger a personas en tu situación.
Dejé el té y caminé a la ventana, mirando mi casa al otro lado del patio. Las cortinas de la cocina estaban cerradas ahora, impidiéndome ver lo que Berta y Mark hacían adentro, seguramente destruyendo pruebas, si tenían algo de cabeza. ¿Cuánto crees que tardará esto? El proceso legal, digo. Ander miró su reloj. Depende de lo que encuentren cuando registren la casa. Si Berta y Mark tienen abogados, si intentan pelear los cargos o llegan a un acuerdo. Hizo una pausa, pensando. Podrían ser meses, quizás más si va a juicio. Y mientras tanto, quédate aquí el tiempo que necesites. Tengo espacio y, francamente, no me vendría mal la compañía. Sonrió, pero sus ojos estaban serios. Además, alguien tiene que asegurarse de que estés a salvo mientras esto se resuelve. El reloj de pie en la sala de Ander dio las 9 campanadas, y me di cuenta de que habíamos estado hablando casi 20 minutos. En cualquier momento, los policías llegarían para arrestar a mi hija y a su esposo. ¿Estás listo para esto?, preguntó Ander, como si me leyera el pensamiento. Pensé en Berta de chiquita, subiéndose a mis piernas para que le contara cuentos. Luego pensé en ella esta mañana, tirando café con la precisión calculada de alguien que quería causar el mayor daño posible. No, dije con sinceridad, pero lo voy a hacer de todos modos. Por la ventana, vi un coche patrulla blanco y negro doblando en nuestra calle, moviéndose despacio mientras el oficial revisaba los números de las casas. Ya llegaron. Ander se levantó, se arregló la camisa como si se preparara para una reunión importante. Vamos a buscar justicia. El coche patrulla entró en el garaje de Ander con una tranquilidad practicada, seguido por un segundo coche de policía que se colocó de forma estratégica en la acera. Salieron 2 oficiales, una mujer alta con canas y un hombre más joven que se movía con la alerta controlada de alguien entrenado para problemas. Los recibí en la puerta principal de Ander, con las manos firmes ahora que el momento había llegado. Señor Bosch. La oficial extendió su mano. Soy la oficial Montero. Él es el oficial Lee. Estamos respondiendo a su llamada por agresión doméstica. Gracias por venir. Les di la mano, notando cómo los ojos de Montero se fueron de inmediato a las marcas de quemaduras visibles en mi cuello. ¿Podemos ver sus heridas, señor? Me desabotoné la camisa lo suficiente para mostrar las quemaduras de café en mi pecho. El oficial Lee tomó fotos mientras Montero hacía preguntas sobre la secuencia de los hechos, la relación entre los implicados y si me sentía seguro regresando a mi propiedad. Necesitaré que nos cuente lo que pasó esta mañana, dijo Montero, sacando un cuaderno. Empiece desde el principio. Les di los hechos cronológicamente, la llegada de Berta con los documentos fraudulentos, la discusión que fue subiendo de tono, las amenazas de Mark y finalmente la agresión de Berta con la cafetera. Mantuve la voz firme y objetiva, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. ¿Tiene los documentos que le mostraron?, preguntó el oficial Lee. Están todavía en mi casa. Me vi obligado a dejarlos cuando huí para acá. Montero y Lee intercambiaron una mirada que sugería que ya habían lidiado con casos parecidos antes. Necesitaremos entrevistar a las otras partes y asegurar cualquier prueba, explicó Montero. ¿Estaría dispuesto a acompañarnos a su residencia para señalar los documentos y darles acceso? Claro. El camino por el patio se sintió más largo de lo normal, con Ander a mi lado y 2 policías flanqueándonos como una guardia de honor. Mi casa se veía distinta de alguna manera, más pequeña, menos acogedora, como si la presencia de Berta y Mark hubiera contagiado la estructura misma. El oficial Lee golpeó la puerta principal con autoridad. «Policía, abran». Escuché un revuelo adentro, voces en voz baja, luego la voz de Berta gritando. «Un minuto». Cuando la puerta se abrió, la cara de Berta se puso pálida al ver a los oficiales. Detrás de ella, Mark apareció en el pasillo, su expresión cambiando de sorpresa a cálculo en segundos. Berta Bosch, la oficial Montero dio un paso adelante. Necesitamos hablar con usted sobre un incidente que ocurrió aquí esta mañana. No sé de qué me hablan. La voz de Berta era más aguda de lo normal, tensa por el esfuerzo de mantener la inocencia. Tenemos una denuncia por agresión doméstica. Lee se movió para separar a las partes, haciéndole un gesto a Mark para que saliera. Necesitaremos entrevistarlos por separado. Observé desde el jardín delantero cómo los oficiales tomaban el control de la situación con profesionalismo. A Berta la llevaron a la sala, mientras a Mark lo ubicaron cerca del coche patrulla.
Ambos estaban claramente nerviosos por la aparición repentina de la policía. 20 minutos después, tras examinar los documentos de deuda esparcidos en la mesa de mi cocina y fotografiar las manchas de café en el suelo, Montero regresó a donde yo esperaba con Ander. Señor Bosch, basándonos en la evidencia física y las declaraciones que hemos reunido, tenemos causa probable para hacer arrestos. Observé por la ventana de la sala cómo el oficial Lee hablaba por su radio, pidiendo refuerzos con una camioneta de traslado. Berta Bosch queda bajo arresto por agresión doméstica. La voz de Montero se escuchó por todo el patio mientras le leía sus derechos a Berta. Tiene derecho a guardar silencio. Las protestas de Berta resonaron desde dentro de la casa. Fue un accidente, no quise lastimarlo. Pero la reacción de Mark fue distinta. Mientras el oficial Lee le ponía las esposas, su cara se torció de rabia. Esto es acoso. El viejo se lo buscó. Incluso frente al arresto, no pudo hacerse responsable. Incluso atrapado con las manos en la masa con documentos falsificados y una víctima con heridas visibles, culpó a todos menos a sí mismo. La camioneta de traslado llegó en cuestión de minutos, y yo me quedé junto a Ander, viendo cómo cargaban a Berta y a Mark en vehículos separados. Berta estaba llorando ahora. Su rímel corría en oscuras rayas por sus mejillas. Mark siguió discutiendo con los oficiales, hasta que la puerta de la camioneta se cerró, cortando sus protestas. La oficial Montero me entregó un número de caso y la información de contacto de la fiscalía. Alguien se pondrá en contacto para presentar cargos y programar las comparecencias judiciales. Mientras los coches de policía se alejaban, llevando a mi hija y a mi yerno a la cárcel, sentí algo que no esperaba. Alivio, no satisfacción, no victoria, sino un simple alivio de que las mentiras finalmente habían terminado. Vamos, dijo Ander en voz baja, poniéndome una mano en el hombro. Vamos a casa. 3 semanas después, estaba leyendo la sección local del Tribune, cuando Ander llamó a mi puerta, con un sobre de Manila en la mano y la expresión de alguien que había descubierto algo interesante. Quizás quieras ver esto, dijo, sentándose en la silla de mi cocina, el mismo lugar donde Berta me había tendido la emboscada con sus documentos falsificados. He estado siguiendo los expedientes judiciales, solo para asegurarme de que estemos protegidos. El sobre contenía fotocopias de documentos legales con el nombre de Bruno Díaz en letras grandes y negras en la parte superior, petición de bancarrota, múltiples demandas de acreedores, audiencia por violación de libertad condicional, aviso de terminación de empleo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Registros públicos, explicó Ander, esparciendo los papeles por mi mesa como un croupier repartiendo cartas. Oficina del secretario judicial, tribunal de bancarrota, registros del condado. Todo está disponible si sabes dónde buscar. Primero revisé la solicitud de bancarrota. Capítulo 7. Liquidación total de bienes. El hombre que intentó robar mi casa ahora le estaba rogando a un juez federal que borrara $300,000 en deudas de juego. Mira este. Ander señaló una carta de algo llamado Midwest Credit Recovery. Su coche fue embargado 2 días después del arresto. No pudo hacer los pagos sin el sueldo de Berta. La carta de despido fue especialmente gratificante. La constructora de Mark lo había despedido inmediatamente al enterarse de su arresto por violencia doméstica, política estándar para cualquiera acusado de crímenes violentos, según el lenguaje claro del aviso de despido. ¿Dónde vive ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. En el albergue del Ejército de Salvación en la calle Harrison. Ander sacó otro documento, un formulario de cambio de dirección presentado ante el tribunal. Berta solicitó el divorcio mientras todavía estaba en la cárcel, y congeló su cuenta bancaria conjunta, lo poquito que les quedaba. Estudié los papeles del divorcio, notando la firma de Berta desde la cárcel del condado de Cook. Incluso enfrentando cargos criminales ella misma, se había movido rápido para alejarse de la catástrofe financiera de Mark. El IRS también lo está auditando, continuó Ander, pasando a otra página. Ganancias de juego no declaradas de los últimos 3 años. Dicen que debe $40,000 en impuestos atrasados y multas. El aviso de auditoría tenía fecha de solo 5 días después de su arresto. Alguien había sido muy minucioso al reportar las actividades ilegales de Mark a todas las agencias gubernamentales pertinentes. Has estado muy ocupado, observé. La sonrisa de Ander era leve pero satisfecha. Ex maestro, ¿recuerdas? Sé cómo investigar.
Una citación judicial me llamó la atención. Mark estaba programado para comparecer ante la jueza Elvira Ruiz la próxima semana para la sentencia por los cargos de violencia doméstica, dada su condena previa por fraude y su actual violación de libertad condicional. El fiscal recomendaba 6 meses en la cárcel del condado. Intentó conseguir trabajo en 3 constructoras diferentes, dijo Ander, mostrando cartas de rechazo de empleo. Las verificaciones de antecedentes mataron cada solicitud. ¿Quién va a contratar a alguien que enfrenta múltiples cargos por delitos graves? Lo de los usureros era lo más preocupante. Impresiones de mensajes de texto mostraban comunicaciones cada vez más amenazantes de números listados solo como era Quinto y Val en el helado. Las cantidades mencionadas eran impresionantes. $50,000 aquí, $30,000 allá, con tasas de interés que se duplicaban cada mes. Esta gente no se anda con juegos, dije, leyendo una amenaza particularmente gráfica sobre rodillas rotas. Por eso está en el albergue. Ahí es más difícil que lo encuentren. Ander volvió a juntar los papeles en una pila ordenada. Su mundo entero se vino abajo en 3 semanas. Mara, todo lo que intentó robarte, ya no existe. Serví café para los dos, notando la ironía de que esta bebida alguna vez había sido un arma en mi propia cocina. Ahora era solo café de nuevo, compartido entre amigos, repasando la caída de un hombre que se había pasado de listo. ¿Qué hay de Berta? La expresión de Ander se puso más seria. Esa es otra historia por completo, y todavía no termina. La historia de Berta se desarrolló diferente a la de Mark, pero con la misma devastación. Mientras él se enfrentaba a la ruina financiera, ella encaró la destrucción total de cada relación que alguna vez valoró. El cargo de agresión doméstica trajo consecuencias serias en el condado de Cook. La jueza Montero había sido clara durante la lectura de cargos de Berta. 18 meses de libertad condicional, clases obligatorias de manejo de la ira y una orden de alejamiento permanente que le impedía cualquier contacto conmigo. Violó la orden de alejamiento 2 veces en la primera semana, me dijo Ander durante el almuerzo en un restaurante del centro. Apareció en tu casa las 2 veces, mientras tú estabas en el supermercado. Los vecinos avisaron. Dejé mi sándwich. De repente se me quitó el apetito. ¿Qué quería ella? Según el informe policial, intentaba entrar. Dijo que había dejado documentos importantes en su antigua habitación. Ander consultó su libreta. Se había vuelto muy meticuloso con el seguimiento de los procesos legales. La segunda vez, solo estaba sentada en tu porche delantero, llorando. Cada violación había resultado en más comparecencias judiciales, más multas y términos de libertad condicional más largos. Berta estaba aprendiendo que las consecuencias se acumulaban, como el interés compuesto, aumentando la presión con cada mala decisión. La situación laboral fue especialmente dura. Su puesto de gerente de tienda se había esfumado a las pocas horas de que su foto de arresto apareciera en el periódico local. Nadie quería emplear a alguien condenado por violencia doméstica, especialmente en roles de atención al cliente. Está viviendo en el albergue de mujeres en Madison, continuó Ander. Perdió el apartamento que compartía con Mark cuando el contrato de alquiler terminó. El dueño se negó a renovar después de las visitas de la policía. El proceso de divorcio se puso feo rápido. Mark culpaba a Berta por meter a la policía, mientras ella lo culpaba a él por crear la crisis de deudas que lo empezó todo. Su abogado se estaba retirando del caso por falta de pago de honorarios. Intentó llamarte 17 veces el martes pasado, dijo Ander, mostrándome una impresión que había conseguido de alguna manera. Dejó 9 mensajes de voz antes de que el sistema dejara de aceptarlos. Yo no había escuchado ni un solo mensaje. La compañía telefónica me había ayudado a bloquear su número después de la primera docena de llamadas, pero Berta seguía intentando desde diferentes teléfonos, el fijo del albergue, celulares prestados, incluso teléfonos públicos del centro. Te envío esto. Ander sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Llegó a mi dirección ayer. Pensó que sabría que no abrirías nada directamente de ella. La carta tenía 3 páginas, escrita a mano con la letra cuidada de Berta. Leí el primer párrafo antes de volver a doblarla. «¿Quiere otra oportunidad?», dije simplemente. «¿Qué vas a hacer?». Miré por la ventana del restaurante a los peatones que pasaban, gente común haciendo su vida diaria sin el drama de la traición familiar agobiándolos. Nada,
Ella tomó su decisión hace 4 años cuando eligió a Mark antes que a la decencia básica. El consejero de manejo de la ira dice que está progresando, ofreció Ander. Los informes del tribunal muestran asistencia perfecta, participación activa. ¡Qué bien por ella! Le hice una señal a la mesera para pedir la cuenta. Quizás aprenda algo útil para su próxima familia. Ander me miró la cara con atención. ¿De verdad ya no quieres nada con ella? Me tiró café hirviendo para defender a un hombre que me estaba robando los ahorros de toda mi vida. Conté los billetes para el almuerzo. Mis movimientos eran decididos y finales. Algunos puentes no se pueden reconstruir una vez que se queman. El camino a casa fue silencioso, ambos asimilando el peso de una separación familiar permanente. Al entrar en mi entrada, noté un pequeño ramo de flores junto a mi puerta principal, margaritas y paniculata, las que Berta solía recoger de mi jardín cuando era niña. Estuvo aquí de nuevo, observó Ander. Recogí las flores y las tiré directamente al bote de basura al lado de mi porche. Avísame si te contacta de nuevo. Haré que mi abogado envíe otra carta de cese y desista. Dentro de mi casa, la luz de la tarde entraba por las ventanas limpias hacia los muebles que había reacomodado a mi gusto, en lugar de para huéspedes no deseados. Por primera vez en 4 años, mi hogar se sentía verdaderamente mío de nuevo. El teléfono sonó mientras preparaba té. Número desconocido, probablemente Berta llamando desde otro teléfono prestado. Lo dejé sonar. Un mes después de la mañana que lo cambió todo, me senté en mi cocina con café y el periódico. Por fin pude disfrutar de ambos sin miedo a interrupciones. La luz de noviembre era diferente ahora, más suave, más dorada, proyectando sombras familiares sobre la mesa donde Berta había intentado destruir mi vida con documentos falsificados. El cerrajero había hecho un excelente trabajo. Cerraduras nuevas, marcos de puertas reforzados, un sistema de seguridad que sonaba cada vez que alguien se acercaba a la casa. Estas no eran precauciones paranoicas. Eran salvaguardas prácticas contra personas que ya habían demostrado su disposición a cruzar cualquier límite. Mi teléfono sonó y respondí sin dudarlo. La identificación de llamadas mostraba un número que había estado esperando. Mara, soy Estrella de la revista Food and Travel. ¿Listo para volver al trabajo? Más que listo. Giré mi silla hacia la ventana que daba a mi jardín restaurado. ¿Qué tienes para mí? Portland tiene 3 restaurantes nuevos. Los lectores preguntan por fusión vietnamita, de la granja a la mesa, y algo llamado comida reconfortante deconstruida. ¿Te interesa? Mándame los detalles. Abrí mi aplicación de calendario, notando con satisfacción lo vacío que estaba de obligaciones familiares y crisis inventadas. Puedo volar la próxima semana. Durante 30 años, había mantenido 2 vidas con cuidadosa precisión. Mara Bosch, el mecánico jubilado, era el personaje que mi familia conocía. Pensión modesta, gustos sencillos, alguien que necesitaba su ayuda y apoyo económico. Pero Mara Bosch, el crítico de restaurantes, era completamente diferente, viajado, económicamente independiente, con una reputación construida sobre reseñas honestas y estándares exigentes. El engaño había sido necesario. La madre de Berta siempre había resentido mis viajes frecuentes, sospechando que reseñar restaurantes era de alguna manera menos legítimo que arreglar motores. Después de su muerte, había mantenido el secreto en parte por costumbre y en parte por autoprotección, sintiendo incluso entonces que la relación de Berta con el dinero era complicada. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última reseña?, preguntó Estrella. 4 meses. Deslicé por mis archivos ocultos, viendo reseñas de lugares en Seattle, Denver, Charleston. Me tomé un tiempo personal para lidiar con asuntos familiares. Bueno, esos problemas parecen haberse resuelto solos. Ella no tenía idea de lo completamente precisa que era esa afirmación. Después de colgar, caminé por mi casa, notando los cambios que se habían acumulado durante el último mes. El garaje estaba organizado de nuevo, mis herramientas en su lugar correcto después de haber sido desordenadas por las reclamaciones territoriales de Mark. La habitación de invitados había sido despojada de todo rastro de ocupantes no deseados. Pintura fresca, ropa de cama nueva, mi escritorio de computadora regresó a su posición junto a la ventana. En mi oficina en casa, escondidos detrás de un panel falso que había instalado hace años, mis archivos profesionales esperaban en perfecto orden,
credenciales de prensa, informes de gastos, correspondencia con editores de una docena de publicaciones importantes, el trabajo que había financiado discretamente mi cómoda jubilación, mientras mi familia asumía que yo estaba batallando con una pensión de mecánico. Ander llamó a la puerta trasera, llevando una botella de vino y con la expresión satisfecha de quien trae buenas noticias. La fecha final de la corte fue hoy, anunció, sentándose en su silla de siempre. Mark recibió 8 meses en la cárcel del condado. Berta obtuvo 2 años de libertad condicional más restitución. ¿Cuánta restitución? $15,000 por los daños documentados más los costos judiciales. Ander abrió el vino con eficiencia. Te pagará mensualmente durante los próximos 5 años. Acepté un vaso, pensando en la ironía. La hija que había intentado robarme la casa ahora me estaría enviando cheques cada mes. Un recordatorio regular de su traición convertido en compensación práctica. Por la justicia, propuso Ander, levantando su vaso. Por la paz, respondí. Fuera de la ventana de mi cocina, el jardín mostraba los primeros signos de mis esfuerzos de restauración. Plantas nuevas donde Berta alguna vez me había ayudado a quitar la hierba. Abono fresco alrededor de las rosas que mi esposa había amado. El espacio físico se estaba curando junto con todo lo demás. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Estrella. Detalles del vuelo adjuntos. Portland espera tu opinión experta. Por primera vez en meses, sonreí sin reservas. La mujer que intentó destruir mi vida estaba enfrentando consecuencias. El hombre que intentó robar mi hogar estaba en la cárcel. Y Mara Bosch, ambas versiones de él, finalmente era libre de vivir auténticamente. Mañana, reservaría ese vuelo a Portland. Esta noche, planearía mi ruta por los restaurantes más prometedores de la ciudad. Mi apetito por la buena comida y el trabajo honesto completamente restaurado. La casa se asentó a mi alrededor con los sonidos cómodos del hogar, el refrigerador zumbando, la calefacción encendiéndose, el reloj de pie marcando un tiempo que me pertenecía por completo. Perfecto. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.